Quintín Correas, gerente de Adicover, de la Asociación de Desarrollo Local de la Comarca de la Vega, y también gerente y cofundador de la red de rutas del emperador Carlos V. Vamos a comenzar hablando de Adicover y de los proyectos líder, que es una de las acciones más importantes para la Comarca de la Vera. Estamos en la sexta convocatoria de líder, se está resolviendo ahora. Quintín, cuéntanos en qué proceso estáis y qué tipo de proyectos se han presentado. Hemos tenido un gran número de proyectos que se han presentado. Esto indica el movimiento y la iniciativa que hay en la Comarca de la Vera en cuanto a la presentación de iniciativas y de proyectos, que supera con creces a los fondos que tenemos en la convocatoria. De hecho, esta sexta convocatoria se abrió por un montante de 774.757 euros y se han presentado más de 53 proyectos que los mismos superan los 5.591.000 euros, con lo cual evidentemente la convocatoria es a todas luces insuficiente para poder atender este gran número de proyectos. Y que, bueno, pues desde la Junta Directiva se es consciente de ello y en la última Junta Directiva que tuvo lugar se aprobó un incremento de dicha convocatoria de aquellos expedientes que o bien se habían certificado por menos o bien aquellos expedientes que al final pues el promotor había renunciado a ellos, y se produjo, como he dicho, un incremento en 154.951 euros, con lo cual esta convocatoria ha pasado de esos 774.000 euros a 929.709,38 euros. Pero como digo, a todas luces, con la gran cantidad de proyectos que nos han presentado y el volumen, en este caso de inversión de los mismos, pues evidentemente muchos de los proyectos que se presentan pues no van a poder ser auxiliables por parte de Adicover principalmente por falta de crédito. Pero bueno, la intención que tenemos de cara a final de año, principio del próximo año, es abrir una nueva convocatoria. Sería una séptima convocatoria de ayudas, que serían con unos fondos nuevos que todavía faltan por recibir por parte de Adicover. No será una cantidad muy grande en esta convocatoria, todavía no sabemos exactamente qué cantidad o de qué cantidad podemos abrir la convocatoria, pero bueno, pues nos va a dar la posibilidad de poder atender a nuevos proyectos o incluso a proyectos de esta convocatoria que se vuelvan otra vez a presentar a la siguiente, y poder de esa manera intentar por todos los medios financiar o auxiliar al mayor número de proyectos que podamos por parte de Adicover. Y de cara al próximo año entraríamos ya con el nuevo periodo de desarrollo, el nuevo periodo de programación del 2023 al 2027, y la intención que tenemos, una vez que esté firmado este nuevo programa de desarrollo, es inmediatamente abrir una nueva convocatoria. En este caso sería ya la primera convocatoria, pero del nuevo programa de desarrollo 2023-2027. Eso nos iríamos previsiblemente, pues a lo mejor ya al último semestre del próximo año, para abrir esa convocatoria que hemos visto. ¿La tipología de los proyectos, en gran porcentaje, es del ámbito turístico? Sí, principalmente, la inmensa mayoría de los proyectos tienen que ver con el sector del turismo. Esto no es algo nuevo, esto es algo que se viene repitiendo prácticamente desde el principio de todas las convocatorias que abrimos, sin olvidar que también es una parte importante la tipología también de proyectos agroalimentarios, del sector agroalimentario, que también son importantes, pero a nivel de proyectos, de número de proyectos y a nivel de inversión, evidentemente los proyectos relacionados con el sector del turismo pues copan el mayor número de solicitudes. Tú, como gran conocedor del desarrollo económico de la Comarca de la Vera, supongo que valorarás muy positivamente el hecho de que se hayan presentado proyectos por valor de 5 millones de euros. O sea, cómo se está desarrollando la comarca, ¿no? Eso sí demuestra que efectivamente hay una importante iniciativa privada, que la gente, a pesar de toda la crisis, de todas las situaciones evidentemente que nos hemos encontrado, de pandemia, ahora con toda la crisis de la guerra de Ucrania, etcétera, pues sigue planteando proyectos y sobre todo sigue apostando por la Comarca de la Vera. Desde el Grupo de Acción Local Adicover lo que pretendemos es precisamente eso, es decir, hacer un efecto llamada para que se vengan a instalar
en la comarca de la Vera pues nuevas iniciativas, o aquellas iniciativas que ya están en marcha o que quieren mejorar o modernizarse lo puedan hacer a través de las distintas ayudas líder, o nuevos proyectos que se quieran instalar en la comarca de la Vera. En definitiva, sí que estamos en un momento, yo creo que a pesar de las dificultades, como he dicho, sigue siendo una comarca que atrae inversiones, y el ejemplo está en los proyectos que nos presentan. Yo creo que la labor que se ha venido haciendo y que se viene realizando por todos los grupos de acción local, como Adicover en Extremadura, es muy positiva, y los datos están ahí a nivel de proyecto y a nivel de conocimiento de todas las inversiones. Esa filosofía que he dicho anteriormente de participación social y de participación de todos y cada uno de los colectivos más representativos en este caso de la comarca de la Vera, en Adicover, yo creo que es sumamente positivo y que, en definitiva, trae unos resultados como los que se están viendo a lo largo de estos últimos años.